Vale. Mi nombre es Javier Acosta, vivo en Aspontes, tengo 42 años, soy padre de familia y en enero, si Dios quiere, empezaré en el seminario, en el Instituto Teológico Compostelano, mi formación para el diaconado permanente. La figura del diácono permanente es una figura similar a la de los animadores dominicales en ausencia de presbítero. Es un animador de la fe en las parroquias, en las comunidades, para mantenerlas vivas, y mi función va a ser colaborar y complementar la labor de los sacerdotes en nuestra diócesis. La idea es que yo sea el primer diácono permanente en la diócesis de Mondoñedo Ferrol. En Santiago sí que ya hay varios diáconos permanentes, pero la idea era ir empezando por alguien y el obispo consideró que la figura que mejor podía considerarse para el diaconado permanente en estas circunstancias era la mía, por mi juventud, por mi implicación en la actividad parroquial del día a día. Como animador de la fe en la parroquia, en la comunidad, llevo en torno a 5 años, pero ya estuve trabajando como catequista, llevo como catequista los últimos 25 años en distintas parroquias, y ahora aquí dimos un plus, un paso adelante a la falta de vocaciones, proseguir esas enseñanzas de Jesús de servicio, de vocación al público, esa vocación de servicio público, de servir a los demás y no venir a servirnos a nosotros mismos.